Hola a todos, yo soy Yoreli y hoy les tengo una pregunta muy importante. ¿Van a comprar patines o conocen a alguien que quiere unos? Si es así, chequen este video completo porque esta información les hará invertir bien su dinero y hacer una muy buena compra. Y ojo, este video está enfocado a la compra de patines quads, que son como los que tengo aquí atrás, o también conocidos como los patines de 4 ruedas. Aunque los patines en línea también tienen 4 ruedas. Así que empecemos. Pónganle mucha atención a esta información. Uno de los puntos más importantes para mí es saber qué vas a practicar. Y es que los patines que ocupas para roller derby, para roller hockey, para el patinaje artístico o rampas, son diferentes entre sí. Entonces, saber qué disciplina vas a practicar te hará más fácil ir encontrando opciones aptas para esa disciplina. Por ejemplo, la mayoría de los patines suelen venir con piezas enfocadas al patinaje recreativo. Por ejemplo, ruedas suaves para calle. Eso es muy común encontrarlos en los patines de las tiendas. Pero, por ejemplo, si buscas patines específicos para practicar roller derby o patinar en rampas, etcétera, hay ya patines que traen piezas específicas para esas disciplinas. Por ello, es muy importante que tengas en mente qué disciplina vas a practicar. Y ojo, no te tienes que encerrar solo en una. Puedes practicar un poco de todo con el mismo par de patines. Eso sí, tendrás que invertirle un poquito más para que también sea una bota de muy buena calidad y ya solo tú tengas que irle cambiando las piezas, como, no sé, agregarle sliders, cambiarle las ruedas, etcétera. Entonces, piensa bien, ¿quiero enfocarme solo en una disciplina o quiero patinar un poco de todo? Eso es lo que tienes que tener en mente. Ahora hablemos de precio y calidad. Déjate cuento. Por ejemplo, yo hace varios años adquirí unos patines y los rompí en 2 días. Imagínate. Pero, por ejemplo, también tengo Moxis que los he ocupado pues como 6 años, 5 años y todavía los sigo utilizando, ya con menos frecuencia, pero todavía los sigo utilizando. Los que conocemos la marca Moxis sabemos que es una marca con precios más elevados, pero pues también ellos también te ofrecen gran calidad en los materiales que ocupan. Y pues también hay patines que son un poco más accesibles, pero también te pueden servir bastante bien. De hecho, cada marca suele tener, por ejemplo, patines más económicos para que te vayas adentrando en el patinaje y ya también tienen sus patines pro, que es cuando ya te enfocas más a cierta disciplina. Entonces, sí, si ya vas enfocada a una disciplina, muy probablemente tengas que invertirle un poquito más, pero ten en cuenta que también eso se verá reflejado en cuánto tiempo podrás usar esa bota, en cuánto te va a aguantar, así que pues sí toma en cuenta eso, cuánto le quieres invertir. Y de marcas, por ejemplo, les puedo mencionar, en la parte accesible, en México tenemos la marca Rollerface, que la verdad tiene buenos modelos de quads, por ejemplo los Hip Skates, aquí se los voy a poner, y esas son una muy buena opción para empezar con los patines quads. Y ya, por ejemplo, en cuanto a marcas internacionales, tenemos como marcas muy reconocidas por su calidad a Rydell, a Moxi, a Suregrip, a Kaya, a Bond, etc. Ahora que ya sabes qué quieres practicar o aprender con tus patines, ya tienes un presupuesto fijo a lo que quieres aprender y ya has visto varios modelos, solo queda una cosa: ¿qué talla voy a elegir? Y es que este punto es súper importante porque los patines no te deben quedar ni siquiera un número más grande y tampoco te deben quedar apretados. Te deben quedar exactos como un guante. Y la mayoría de los patines suelen venir pues bastante rígidos cuando recién los compras, pero conforme los vas usando se van amoldando a tu pie. ¿Y cómo voy a saber mi talla correcta?
Yo hice un tutorial de cómo medir tu pie de la forma correcta y te lo voy a dejar aquí abajo. Chécalo, no es tan difícil y créeme que no te va a fallar. Y es que te cuento mi experiencia. En algunas marcas yo soy 4 o 5 o 6 o incluso 3. Entonces, ¿cómo saber? Y es que cada marca tiene su tabla de medidas. Entonces, por ello, el único método que no falla para nada es medir tu pie. Y una vez que tengas esa medida, ya nada más es que busques la tabla de tallas oficial de los patines que quieres adquirir, hacer la relación y con ello vas a ver que no te vas a equivocar en la talla. Es importante mencionar que no vas a encontrar unos patines que te los vendan con ruedas que te sirvan para absolutamente todo. No. Lo que sí te recomiendo es que adquieras una buena bota y como todos nosotros que usamos quads, pues vayas adquiriendo diferentes ruedas dependiendo de lo que quieras practicar, ya sea que vayas a hacer recorridos o que quieras unas ruedas de luz o unas para bailar y para rampas, etcétera. Entonces tú vas a irle cambiando los accesorios y las refacciones a tus patines y quedarán muy únicos a tu estilo. Y si ya adquirieron sus primeros patines, también les recomiendo que inviertan en protecciones, porque les hará sentir muchos más seguros en lo que van aprendiendo diferentes trucos, técnica y demás. En serio es una muy buena inversión. Si no van a adquirir el equipo completo, que es casco, coderas, muñequeras, rodilleras, al menos unas rodilleras en lo que se van acostumbrando a cómo caer y etcétera. Se los recomiendo mucho. Y si ya se animaron a empezar a patinar, les recomiendo que si pueden asistan a clases de patinaje o bien vean algunos tutoriales en YouTube. Por ejemplo, yo en mi canal tengo varios tutoriales donde les enseño a patinar desde cero y también les enseño trucos de baile, trucos en rampas, etcétera. Entonces, buscan cositas así que los motiven a ir patinando cada vez más. Vayan a eventos, por ejemplo, váyanse involucrando en su comunidad roller más cercana. Y estos patines que ven aquí al fondo están disponibles en mi tienda en línea, rollermanic.com. Ahí podrán leer todos los detalles de estos patines, qué tipo de ruedas, valeros, etcétera. Y también si están en Ciudad de México, se los pueden venir a probar en mi tienda física, Spot Secreto. Y bueno, espero este video les sirva muchísimo para poder adquirir sus nuevos o sus siguientes patines. Espero esta información les sea de mucha ayuda para adquirir patines y si fue así, apoyen a mi canal suscribiéndose, dejando un like, un comentario, un saludo o compartiéndolo con gente que saben que esta información les será muy útil. Y bueno, si tienen alguna sugerencia de algún truco que les gustaría aprender o alguna duda sobre patines y demás, etcétera, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y yo espero verlos muy prontito en otro video. Nos vemos.